Hola, esto es Meditaciones y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a hablar de abrazar nuestra soledad. Primero que nada vale la pena distinguir entre soledad y desolación. Lo que la mayoría de las personas llama soledad lo puede tomar del término loneliness, y esto no es el término al que me refiero. Loneliness lo traduzco como desolación y soledad lo tomo de solitude. La noción de soledad es la de plenitud, de estar en el sol, la plenitud del sol, a diferencia de la desolación, que es un estado de sombra, es un estado de frialdad. Pero primero que nada vamos a hablar de la desolación. La desolación está estrechamente vinculada a nivel terapéutico, a nivel de estudios de salud mental a nivel mundial. La desolación está vinculada a la ansiedad, está vinculada al suicidio, está vinculada a la depresión. La desolación por sí misma se entiende como abandono. Y este abandono que en estricto sentido tendríamos por nosotros mismos es algo sumamente importante que analizar. Porque el estar desolado no viene meramente de que alguien se sintió triste, sino que viene de una construcción, si bien es psicológica, psicoemocional, pero también es una construcción psicosocial. En este orden de ideas, podríamos decir, como ya se ha argumentado en estos espacios, que el ser humano, propiamente el sapiens cromañón, sin contar los millones de historia como pre o protohumanos, pero ya réplicas genéticas de lo que hoy en día somos, un poco más bajitos por cuestiones de alimentación y condiciones de vida, pero pudiéramos argumentar que hace 10.000 generaciones, estos humanos cromañones éramos tecnológicamente mucho más rudimentarios. Por otro lado, no teníamos los avances científicos, médicos, alimenticios. En realidad no habríamos procurado todavía un techo, un sustento. Éramos aquello que se llamaba comunidades cazadoras recolectoras. Y principalmente éramos migrantes. Los seres humanos migrábamos de un lugar a otro porque cuando se acababa aquello que recolectábamos o aquello que se cazaba en una región, habría que migrar, tomando en cuenta que el ser humano también era sumamente promiscuo, y aquí me refiero en términos de promiscuidad, es su extraordinaria habilidad reproductiva. Y esto tenía una muy importante razón, ya que ante una fauna atemorizante, al igual que microbios, al igual que bacterias, al igual que todo tipo de desafíos que tenía el humano, era necesario no nada más la reproducción constante, sino que también era sumamente necesaria la organización y la agrupación. Un estudio reciente de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos indica en un estudio de felicidad que el tipo de organización social más importante que puede traer en un ser humano salud mental al igual que felicidad es justamente estas sociedades humanas
de cazadores-recolectores. Y todavía hay en muchos países donde se encuentran comunidades, podríamos llamarlas autóctonas, indígenas propiamente en el término, ¿verdad? Que puede ser indígenas de África, pueblos indígenas, Brasil, Ecuador, Perú, México, e incontables lugares, ¿verdad? Y estos grupos que se organizaban para cazar grandes animales, para resistir glaciaciones que todavía las glaciaciones, la última terminó aproximadamente hace 15 de 15 a 18 mil años, lograban resistir, no nada más en términos físicos, pero esta agrupación humana, esta conexión humana, es lo que hace que el ser humano se sienta contenido. Y un poco, y sin salirme del tema, es lo que menciona Esther Perel en términos de que hoy en día, en pleno siglo XXI, pretendemos que nuestra pareja cubra todas las necesidades psicosociales y emocionales que antes toda una población hacía sobre esa persona. Y ahora queremos que solo una persona lo cumpla. Y aquí me refiero en términos de afecto, pertenencia, proyectos, actividades, que en no nada más sexualidad, no nada más intimidad, que por supuesto es importante, pero hoy en día nos encontramos en esta desolación. Es como el sol que está allí, ¿verdad? Y nosotros nos alejamos del sol, que metafórica y casi que científicamente pudiéramos entenderlo como vida, nos alejamos del sol para comenzar a marchitarnos. De tal manera que en este proceso importante de vinculación humana hemos sobrevivido por las últimas 10.000 generaciones como cromañones, como sapiens, como les llama Harari. Hemos sobrevivido a través de la asociación, y no me refiero, insisto, únicamente a una sobrevivencia biológica que es vital, es esencial, pero una sobrevivencia psicológica. En otras palabras, nuestro cerebro se ha moldeado, ha evolucionado el cerebro para tener funciones eminentemente sociales. Mientras que las garras humanas son lamentables si las comparamos con un gran felino, mientras que los molares o incisivos humanos se rompen hasta con un pan duro, vemos la evolución de los animales en términos de destreza, habilidad, sistemas de defensa, y nuestro sistema de defensa se concentró en el cerebro y particularmente en las órbitas prefrontales. También se le llama el neocórtex. Y como ha argumentado el psicólogo Dan J. Siegel, esta área prefrontal tiene 10 habilidades fundamentales, y esas 10 habilidades fundamentales tienen que ver con la empatía, tienen que ver con la socialización, tienen que ver con elementos evidentemente inconscientes que hacen que el humano, en estricto sentido, nazca a partir de la asociación, nazca a partir de la vinculación. Y no nada más es esta noción importante, pero no es lo único que hay, de las neuronas espejomotoras, por supuesto. Pero aquí hay algo mucho más trascendente, no nada más es hago lo que tú haces, pero fundamentalmente es me conozco a partir de conocerte. ¿Por qué? Porque si lo entendemos en términos evolutivos es bastante obvio, es bastante entendible que un ser humano que no puede ni siquiera rasguñar exitosamente
comparado con un rasguño de un oso o de un gran felino, ¿verdad? Ni siquiera de un canino grande. Ya no digamos morder. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Tiene que organizarse. Y la complejización de su lenguaje, y dicho sea de paso, que los animales tienen idiomas y a veces sumamente complejos, lo que no tienen los animales en sus lenguajes es la habilidad de generar un pensamiento abstracto. Y si lo llegaran a tener es muy básico, es decir, no va a existir la novela de los delfines, no va a existir un libro sagrado de las aves, porque, bueno, como dice Harari una vez más, Yuval Noah Harari, autor de Sapiens principalmente, Homo Deus, Lecciones para el siglo XXI, nos dice, el ser humano es experto en hablar de cosas que no existen. Y esto es importante porque al hablar y pensar cosas que no existen, es como el humano se imagina a sí mismo en su grandeza, y aquí lo pongo entre comillados, se imagina en su grandeza, se imagina como el ser más elevado de la creación, se imagina como idéntico a el creador y con base en esto crea el mitos, el ritos y el logos, crea a partir de mitos fundacionales, crea rituales y luego surge en la palabra, ya sea oral o escrita, la idea de magnanimidad o superioridad. Mi religión es más elevada a la tuya, la mía es la original y todo lo demás no existe. Bueno, somos interesantes los humanos. Dicho todo esto, de esa importante necesidad de asociación, de esa importante complejidad de comunicación que no nada más ocurre a través de, llamémoslo así, la boca. La comunicación humana tiene que ver con procesos evolutivos de su cerebro que no llevan 200.000 años, llevan millones de años. Y cómo esta área órbito prefrontal eminentemente social, eminentemente de pertenencia, no nada más cuando conversas con alguien aprendes lo que pueda decir, sino que además el ser mirado, el sonreír, como plantea el Tantra budista, ser primero mirado, Kriya Tantra, recibir además de la mirada la sonrisa, Charya Tantra, tocar las manos del otro, Yoga Tantra, y finalmente unión sexual, Anuttara Yoga Tantra, que es una clasificación que hace Jamgon Control, no voy a entrar ahora en detalles, pero lo que nos indica esta psicología budista es el hecho que el contacto, la necesidad de vencer la desolación, viene de manera muy simple al mirar. Y que no nada más es mirar, sino que también es reconocer la vida del otro. En la sonrisa es aceptar la vida del otro, es darle la bienvenida a la existencia, y la unión sexual como una profunda comunicación, evidentemente no nada más biológica, como se decía en buena parte del siglo pasado, ¿verdad? Es solo biológico, sino que también, como hemos observado, no nada más en trabajos de Freud, sino en prácticamente todas las aproximaciones psicoterapéuticas, lo que se busca es la integración en la psique del individuo, lo que hablamos la sesión pasada, fragmentación. Les recomiendo mucho ver ese video que está en YouTube. Lo que buscamos es la integración, y uno de los elementos fundamentales en términos de la integración y la comunicación con nosotros mismos y hacia los demás es la sexualidad. No meramente como un acto reproductivo, sino como un acto del eros dicho desde la psique,
eros dicho desde la pulsión de vida, desde la pertenencia, desde la bienvenida a la existencia. Dicho todo esto, cuando hablamos de desolación, es este ser humano que comienza a alejarse de sí mismo porque está alejado de su tribu, está alejado de su clan, está alejado de su pertenencia, llamémosla incluso familiar. Y pudiéramos argumentar que esto comienza hace escasos años, hace 7000 años, con el nacimiento de las ciudades-estado, el nacimiento de Sumeria, Acadia, que es la cultura más antigua, Gilgamesh, y en este Tigris y Éufrates, actual Irak, donde surgen estas culturas propiamente, no que no haya habido incluso centros religiosos en otros lugares, por ejemplo Göbekli Tepe en Turquía, donde hay grandes organizaciones religiosas, pero hay que subrayar de manera importante, no hay una estratificación social, no hay una economía, un oikos de complejización, y donde el ser humano ahora ya no es visto como humano, es visto como soldado, como herrero, es visto como monarca, es visto como casta religiosa, es visto como comerciante, etc. Entonces, a partir de esos 7000 años de historia, el ser humano empieza a hacerse ajeno de sí mismo y empieza a identificarse con su oficio, con su casta, con su clan, con su tribu, y empieza a generarse un abandono donde ya este humano con este humano no puede relacionarse porque son de, entre comillas, castas distintas, como se llama en la India, varnas, que básicamente significa color, complexión. Entonces, el nacimiento propiamente de este clasismo, racismo, sexismo y toda forma de discriminación ya tiene una sanción de Estado y de religión, como por ejemplo el Manu Smriti de la India, llamado las leyes de Manu, hablan claramente, y por supuesto aclaro que no estamos de acuerdo, pero que tú no puedes asociarte con personas de otra casta porque Dios ha creado a los seres humanos distintos, y los que son esclavos deben relacionarse con esclavos, los que en este caso shudras, y luego comerciantes con comerciantes vaishyas, casta guerrera kshatri o chetri con los suyos, y la casta brahmana sacerdotal solamente entre ellos. Y además hay pasajes allí abrumadoramente incómodos respecto al papel y a la noción de quién es la mujer. Por eso he hablado muy a menudo sobre el patriarcado de los 7000, los últimos 7000 años, de una manera social, de una manera religiosa, que hoy en día incluso todavía lo vemos. Les recomiendo este seminario que tenemos completamente gratuito en YouTube llamado La Mujer Sitiada. Es un seminario de prácticamente 8 horas donde podemos allí ver esta alteridad disfuncional, como le llamaba Simone de Beauvoir, a todo este proceso de construcción del hombre, donde gradualmente en esos últimos 7000 años prácticamente se acabaron las diosas creadoras, pueden ser acompañantes, pero no creadoras, y luego el hombre se volvió el creador, que pues biológicamente no es en realidad quien trae la vida, pero es parte de una
construcción social. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la desolación? Tiene que ver por el hecho de que conforme nos vamos haciendo ajenos al otro, ajenos del otro, nuestras órbitas prefrontales, el neocórtex, no fue diseñado, y acá me refiero en un proceso evolutivo, claro está, no evolucionó para eso, no evolucionó para separar, no evolucionó para discriminar, no evolucionó para lastimar. El ser humano era eminentemente social y estaba diseñado para sobrevivir. ¿Y cómo podría sobrevivir el ser humano? El ser humano sobrevivía a través de la asociación, digámoslo de otra manera, a través de la agrupación, a través de la pertenencia. Y como hoy en día ocurre en algunas tribus, que es un término correcto, algunas tribus de África, cuando alguien en la tribu tiene un comportamiento antisocial, la sociedad completa, el grupo, la tribu completa, lo abraza, lo expone, pero no para juzgarlo o apedrearlo, sino para abrazarlo y decirle, eres parte de nosotros. Y ríen con él y hacen una fiesta con él o con ella, con esta persona que de alguna manera tuvo una actitud antisocial, llamémosla razonable o notable. Y vemos cómo en estos 7000 años de historia, y particularmente en los últimos 80 años, pero si observamos en los últimos 40, y no voy a entrar en detalles de por qué pudo hacer esto, pero podríamos decir por una obsesión de acumulación de bienes materiales y la promesa de que el mercado es lo más importante para el ser humano. The market, y me refiero al mercado como el mercado, la tasa bursátil, los intercambios, las cotizaciones, los créditos. El humano se dio cuenta que podía imprimir dinero sin ningún respaldo, bajo la creencia y la promesa de que el otro pensara que tenía valor. Y por eso se endeuda. Pero para tener que tenga valor ese dinero, tienes que desmantelar a la tribu. Y cuando desmantelas a la tribu se siente ansiosa. La tribu necesita comprar cosas para sentirse bien. Necesita ser admirada, necesita ser seguida. La tribu está tan ansiosa que también empieza a perder vínculos cercanos, no nada más familiares, sino de amigos. John Cacioppo, de la Universidad de Chicago, experto en ansiedad y en lo que llama loneliness, que yo traduzco como desolación, porque quiero rescatar el término soledad, vuelvo a aclarar, habla sobre importantes datos, que algo muy relevante en los Estados Unidos, Europa, Canadá y otros países, es que se hacen estadísticas de cosas muy interesantes o muy notables que nos pueden ayudar a entender estos procesos. No que no se hagan estadísticas en otros países, pero este tipo de estadísticas tan específicas son fascinantes, estos studies que hacen, ¿verdad? Hace 40 años, y me da pena decirlo, pero hace 40 años eran los 80s. Uno dice, sí, bueno, por ahí cuando estaba el primer auto inventado, ¿no? Del modelo T de Ford. No, en los 80s. Se hizo un estudio sobre
eh, se le preguntaba a personas, cuando usted se encuentra en una crisis, ¿con cuántas personas usted puede confiar, usted puede recurrir? Y la respuesta era, en aquel momento, la mitad de ellos era 4 o 5. 4 o 5 personas, familiares o no, a las que tú podías recurrir. 40 años después, la mitad responde que la cifra es ninguna persona. No hay nadie a quien recurrir. Esto es sumamente notable, esto es sumamente importante, darnos cuenta de la creciente desolación bajo una promesa de mercado en esta fase más cruel y salvaje del capitalismo llamado la desregulación del mercado, también llamado neoliberalismo. ¿Por qué? Porque lo que hace, no nada más, como denuncia Byung-Chul Han, es desregular el mercado, sino también desregula los vínculos humanos. Y podemos ver esa desregulación de vínculos humanos, y ya con la cereza del pastel llamado SARS-CoV-2, donde los niños se encuentran frente a pantallas. Los adolescentes, los adultos y los adultos mayores nos encontramos frente a pantallas. Y lo interesante es que de alguna manera el mercado puede asegurarte sobrevivencia en muchos casos, con home office, trabajo en casa, con compras en línea telefónicas, trabajos, poder salir pero aislado. Pero esto nada más es la cereza del pastel. Desde propiamente el 85, con el anuncio de la desregulación del mercado, llamado el Thatcherismo o Reaganomics, que comienza esta desregulación brutal y donde comienza una crisis de parejas, no que no lo hubiera antes, comienza una crisis relacional y aumentan los suicidios. Es interesante, pero hay varios datos de estos últimos 40 años. Primero que nada, según un dato de Casiopo, 1 de cada 12 personas a nivel mundial se encuentra en un estado de lo que él llama loneliness, que vamos a llamar desolación, pero un estado agudo de ansiedad depresiva. Hoy en día los datos son menos alentadores. Los datos ya nos hablan de, en los Estados Unidos, 1 de cada 5 personas. Y esta 1 de cada 5 personas es uno de los que ya se encuentran en un estado disfuncional. Un estado donde puede llevar al suicidio en alto porcentaje, pero los demás, como también menciona Johann Hari, los demás pueden encontrarse en profundas adicciones, en relaciones codependientes y disfuncionales, que ese es otro tema que vamos a trabajar en nuestra próxima entrega. Vamos a hablar vamos a profundizar sobre este tema, se llama Happy, con signos de interrogación, feliz, que vamos a ir profundizando en este tema de fragmentación, en este tema de desolación. Pero, volviendo al punto, relaciones codependientes, personas con la inhabilidad de estar solas, es decir, en soledad, no en desolación, manteniendo relaciones violentas, codependientes, altísimamente medicadas, jóvenes ya en niveles de
medicación donde ya no es seguro cruzar el umbral. Y hay algo muy interesante que también trae Johann Hari, que nos menciona sobre que hay 10 causas de depresión estudiadas, digamos, clínica, psiquiátricamente. 2 de ellas son biológicas. 8, el 80%, de construcción psicosocial. Así que podríamos también traer esto a la reflexión en términos de el modelo económico, y esto lo menciona Zygmunt Bauman, lo menciona Byung-Chul Han, se ha denunciado por décadas, incluso antiguamente Erich Fromm, la sociedad sana. Y digo antiguo porque los tiempos van muy rápido, como sabemos, los años 80. Este alejamiento del ser humano de sí mismo, alejado no nada más del sentido de su vida, alejado de sus vínculos humanos, alejado de su trabajo, pero fundamentalmente alejado de sí mismo. Esto hace que esta maravilla evolutiva, área prefrontal, no es para mandar satélites, no es para alunizar únicamente. No estoy en contra de la tecnología de ninguna manera, no podríamos estar aquí reflexionando juntos. Pero no nada más sirve para eso. Sirve para vincularnos amorosamente con los demás. Porque tal como se han hecho importantes estudios, incluso en términos de meditación, hoy en día ya con el término mindfulness, que a propósito quiero invitarlos de este 16 de julio al 19, es de jueves a domingo, a un retiro virtual. Este retiro virtual se llama ¿Cómo practicar mindfulness? Y ya reflexionado desde esta perspectiva es cómo aprovechar esta área órbito prefrontal para la cual fue diseñada. Y mindfulness no nada más es concentración, mindfulness también es aceptación, es compasión, es empatía, es pertenencia, es conexión a ti mismo a través de la conexión con otros. Y este retiro virtual que les recomiendo mucho, pueden encontrar toda la información en centrohimalaya.com, repito, centrohimalaya.com, y allí está toda la información, detalles, preguntas frecuentes, horarios. Solamente les digo que si acaso no les permiten sus horarios, pueden tomar en ocasiones en vivo su retiro y luego también se les puede dar ese material grabado, es decir, en una nube, para que ustedes en la comodidad de su horario puedan hacer este retiro. Son muchos ejercicios de meditación, como saben, en estos espacios. Me encantaría estar sentado, y lo puedo hacer, 1 hora frente y con ustedes, pero creo que las reflexiones que tenemos y ya las meditaciones cortas al final, un poco carrereadas, pero vale mucho la pena porque es integrarlo. Pero regálense un espacio de práctica, de mucha meditación, de mucho mindfulness, que es un kit de rescate a no nada más nuestro cerebro, sino a todo nuestro proceso evolutivo, familiar, transgeneracional y eminentemente psicológico en nosotros. Dicho todo esto, para haber desmantelado a la tribu, desmantelada a la familia, como podemos ver, y sin querer ser reduccionista, pero sí es a veces importante hacer generalizaciones. Podemos observar, particularmente en los Estados Unidos y en Canadá,
Europa no es excepción en muchos casos. El desmantelamiento de la familia. ¿Por qué? Porque es más importante tener a papá y a mamá trabajando y que pronto los hijos no se queden como en Latinoamérica tantos años en casa, sino que comiencen a producir. Pagan impuestos, generan riqueza, bajo la promesa que la riqueza es lo más importante. Pero lo interesante y triste es que este desmantelamiento de esa primera unidad de tribu llamada familia hace que haya tanta ansiedad que la sociedad se vuelva hiperconsumista en términos de bienes materiales, en términos de sustancias por la enorme depresión y soledad que experimentan. Pero esto viene, hay que entenderlo desde un modelo económico de desmantelamiento. Ya lo hemos hablado, también tenemos de manera gratuita en YouTube, canal Centro Himalaya, este seminario de 8 horas llamado Conexiones Perdidas. Y en Conexiones Perdidas vemos cómo hay un modelo de separación, porque cuando te encuentras angustiado vas a buscar afuera algo que mitigue tu dolor existencial, que es toda tu área evolutiva diciendo, oye, ¿qué pasa? Llevábamos también la fiesta estos últimos 200,000 años, peleamos contra dientes de sable, mamuts y toda clase de megafauna, y ahora resulta que te encuentras adicto al internet, adicto a los videojuegos. En Spokane, estado de Washington, en los Estados Unidos, se encuentra el primer centro de adictos al internet, adictos a las pantallas. Y me refiero a tablets y me refiero a teléfonos móviles inteligentes. Son tan inteligentes que te tienen controlado, pero este centro de rehabilitación, y no es un lugar meramente ocioso, es uno donde la gran pregunta es, ¿qué hacen? Mejor dicho, ¿qué buscan las personas en esas pantallas? ¿Por qué son tan adictas? ¿Por qué a veces dejan de comer por estar jugando estos videojuegos online con un compañero en la guerra virtual o en la guerra del videojuego que está del otro lado del mundo y dices, muy bien, préstame una granada que voy a lanzarla? ¿Qué hace una persona teniendo toda la construcción de relaciones sexuales en pornografía? ¿Qué hace una persona adicta a redes sociales? Y esa es una pregunta muy relevante. Y esa pregunta relevante pudiera ser respondida desde la reflexión. Lo que busca o buscamos los seres humanos detrás de esas pantallas es una parodia, es una simulación de la pertenencia que una vez tuvimos. Es el anhelo, es la melancolía de lo que fuimos. ¿Y quiénes fuimos? Personas que importábamos, personas que éramos vistas, personas que teníamos un sentido de vida pero no individualizada, narcisista, egoísta, pero era en comunidad. Era arraigo. Y hoy en día, la mala parodia de estas redes sociales es que ¿qué le hace falta a un ser humano? Pertenencia a través de vínculos de amigos. Y tiene 5,000 amigos en una red social. Y peor aún, ¿qué necesita fundamentalmente un ser humano? Reconocimiento. Y no reconocimiento de aplausos. Reconocimiento de que vives, de que eres, de que existes. De que alguien puede verte y sonreír.
y se ha vuelto la parodia de followers, seguidores, que te ponen like, me gusta. Y esa abrumadora necesidad, donde ves a personas que ya no pueden soltar su perfil de Instagram, no pueden soltar sus diferentes videos o videitos en otras redes, parodias, bailecitos. ¿Por qué? Porque ya crearon una idea de sí mismos que no son, pero que a los demás les gusta. Entonces es la imaginación de que al otro le importo. Es la imaginación de que el otro tiene afecto por mí. Ante personas crecientemente en estas redes sociales, adictas, abandonadas de sí mismas, buscando cómo van a sacar la siguiente foto, qué se van a poner o qué se van a quitar para que tenga más likes la siguiente publicación. Para que tus amigos que en realidad no conoces puedan tener ese afecto. Y esto es lo que se llama valores chatarra. Y los valores chatarra es como la comida chatarra. Parece que es rica y te hace mal. Los valores chatarra es justamente los valores que vemos allí. ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos likes le pusieron? ¿Cuán famosa es la persona? Hoy en día, los seres humanos, pero particularmente millennials, anhelan ese reconocimiento. ¿Qué es visto en términos de un estudio a millennials? ¿De qué es lo que más anhelas en la vida? Número 1, riqueza. Número 2, fama. Número 3, placer. En este orden de ideas, podemos ver que no importa cuán famosa, ya sea en medios masivos de comunicación, o bien que ya están casi obsoletos, o bien redes sociales, que también son masivos, pero ya reciben otro término, la gente anhela ese reconocimiento. ¿Para qué? Para salir de su desolación. Pero es como comer comida chatarra cuando tienes hambre. Te vas a ver mal, no te va a nutrir. Entonces necesitas más publicaciones, más reconocimiento, más followers para mostrarle a gente y que esa gente te muestre afecto que no te conoce, no conoces y no puedes recurrir a ella cuando estás en problemas. De tal manera que la propuesta desde donde quiero llegar a esta reflexión, y nuestra meditación va a ser muy corta porque sí quería aterrizar esta reflexión. Pero el título de esta entrega se llama Abrazar nuestra soledad, y es ahí a donde quiero llegar. Todo lo descrito anteriormente es desolación. Pero aquí estoy hablando desde el término budista, como lo planteaba Trungpa Rinpoche, soledad. El primero es loneliness, el segundo es solitude. Digo, por crear también como una especie de juego de palabras. En la soledad nos acompaña el sol. En la soledad nos acompaña la reflexión. En la soledad nos acompaña la vida, nos acompaña el eros, nos acompaña la ponderación de temas importantes. Era el abstraerse por cierto tiempo para llegar a una reflexión profunda de lo que queremos. Como mencionaba el Buda, ser el mejor amigo de uno mismo, no su peor enemigo, disculpen. Y es este proceso creativo, es este proceso de acompañamiento, es este proceso de integración
donde desde adentro vamos a empezar a trabajar en la transformación de los junk values, de los valores chatarra. ¿Por qué? Porque nos encontramos indoctrinados inconscientemente. Por eso también, si quieres ser feliz, tienes que reducir de manera notable el uso de redes sociales. Y en cuanto a alguien por WhatsApp o redes sociales en general quiera regalarte su trauma, un asesinato, un maltrato animal, un acto de discriminación, cifras terribles, ponlo en silencio. Porque no tienes cómo digerir ese trauma. No tienes cómo sanarlo, y es la manera como las redes sociales van manipulando a grupos por fines políticos por lo general para crear indignación y censura a otro grupo. Pero aquí ya no hay diálogo, ya no hay conversación, hay destrucción, hay violencia, hay agitadores. Entonces, se ha descubierto que ya no necesitas pagar tantos recursos a comunicadores que de por sí la gente ya no cree en ellos, pero lo empiezas a hacer con manipuladores de opinión y las abrumadoras redes sociales que empiezan a replicar noticias a medias verdades o completamente falsas con fines de manipulación masiva. Está muy bien, yo no entro ni voy a entrar nunca en política, me dedico a otra cosa afortunadamente, pero algo sumamente importante es que lo más importante es que cuando te regalan ese trauma, tocan tus fibras inconscientes de abandono y de indignación más grandes para ser utilizadas de una manera violenta, y los costes o costos que esto tiene es de mayor desconfianza del otro, donde no hay diálogo. Así que soledad es empezar a crear valores internos de integración. Es empezar, ¿cómo se dice?, un recogimiento interno, un estar bien con nosotros y en nosotros mismos, y como hace la tradición budista, con prácticas como los 8 puntos del entrenamiento mental, los 7 puntos del entrenamiento mental, Lojong, prácticas como dar y recibir con la meditación Tong Len, la meditación meta o amor bondadoso, lo que hace es crear primero internamente estos valores trascendentales. Y cuando digo trascendental no estoy hablando de cosas muy extrañas, muy religiosas, de luces y cosas así. Es decir, poderes cósmicos, secretos, ni nada por el estilo. Cuando digo trascendental, es que trascienda tu ego, trascienda tu encierro, trascienda tu dolor. Y cuando tú puedes trabajar con elementos trascendentales más grandes y más amplios que este yo encerrado, este yo traumatizado por el sistema, vas a empezar un proceso de sanación. Así que vamos a empezar, vamos a hacer una meditación corta. Enfocada en acompañar esta soledad a través del amor bondadoso y la compasión. Así que vamos a cerrar los ojos, respirar profundamente, relajarnos. Y ahora vamos a visualizar nuestras 50 millones de células, llamado en inglés trillion, como pequeñas esferas de luz blanca. Es como si estuviéramos hechos
de pequeñas bolitas de luz en todo nuestro cuerpo. Cada órgano, cada hueso, cada tejido, cada músculo. Ahora solo son 50 billones, como se dice en castellano, de esferas de luz. Pequeños puntos de luz. Son distintos cada uno del otro, pero al mismo tiempo hacen uno. Y ahora miramos dentro de estas esferas, estos puntos de luz blanco, y dentro de ellos hay una réplica de nosotros, como nos miramos esta mañana en el espejo. Como nos miramos recientemente. Cada uno de estos puntos de luz tiene dentro una réplica de nosotros. Y todos estos puntos de luz nos miran, nos sonríen, y todos estos puntos de luz, todos estos 50 millones de réplicas de nosotros, nos dicen algo gratificante y amoroso. Nos dicen cosas sobre nosotros que nos hacen únicos. Sentimos el afecto de estos puntos de luz. Y ahora, estos puntos de luz que somos 50 millones de millones, voltean hacia el mundo y primero elogian y aman a la naturaleza. A la naturaleza no nada más como árboles y lagos, sino también como cadenas de proteínas, DNA, mitosis celular, el asombro y milagro de la vida. Admiramos a cada animal, a cada vegetal. Admiramos y vemos la historia evolutiva de plantas y animales. Vemos a nuestros pares seres humanos. Vemos incluso a los homínidos de hace millones de años buscando comida, buscando refugio ante tormentas o peligros. Vemos la historia de los humanos con amor, cuidando a sus crías, a sus descendientes que ahora somos. Y vemos la pertenencia que no nada más tenemos a otros seres humanos, sino a la vida, a las cadenas de proteínas, a las plantas, al agua, a la tierra, al viento, al fuego, a los planetas. Y desde nuestras 50 millones de luces,
nos inclinamos con respeto ante la vida, ante los demás, ante el tiempo y el espacio. Les decimos, yo pertenezco a ustedes y ustedes pertenecen a mi sistema. Podemos repetir esto las veces que deseemos. Yo pertenezco a ustedes, ustedes pertenecen a mi sistema. Y ahora nuestras 50 millones de luces, de puntos de luz en nuestro cuerpo, son la historia de los planetas, la historia de la vida, la historia de la biología, de la física, de la química en el sentido de los químicos que nos componen. Somos la historia de la evolución, de la vida, no nada más la evolución humana. Y tenemos en nuestros 50 millones de puntos de luz dentro a nidos de aves, a madrigueras de mamíferos, osos, perros. Tenemos a plantas, tenemos los rayos del sol y las leyes gravitacionales y electromagnéticas. Tenemos las sonrisas y el amor humano, los cantos de tribus, el llanto de bebés y el amor de su entorno familiar. Nos conectamos a la vida, al amor, a la pertenencia. Estos 50 millones de puntos de luz son soledad. Es el acompañamiento del sol. Es abrazar a la vida. Es estar integrado y no separado. Es respirar profundo y pertenecer a todo a la vez. Es el amor y no el dolor y la agresión. Es la vida a la cual siempre hemos pertenecido. Respiramos profundamente. Sentimos el amor y la pertenencia a todo lo vivo, a todo el amor. Y sonreímos. Y al mismo tiempo sonríe toda la energía animada de la vida e inanimada de los elementos. Que de acuerdo a la tradición budista todo es amor bondadoso y compasión. Todo se construye por la mente y a través de sus cualidades amorosas. Respiramos profundamente y salimos del ejercicio. Gracias por este espacio que compartimos. Si ven este video por YouTube de Centro Himalaya, que aparecerá ya más tarde, suscríbanse. Nos vemos en un par de días y ojalá que estén muy bien. Estamos en contacto y ojalá puedan recomendar estos espacios para beneficiar
a más personas que lo puedan necesitar.